decía al inicio del programa, cuando se dio a conocer esta noticia, que Edson Arantes do Nascimento, el rey del fútbol Pelé, murió a los 82 años luego de una batalla contra el cáncer de colon que se le detectó desde septiembre de 2021. En los últimos meses se le vio asistiendo al hospital, a un hospital de Sao Paulo. Y bueno, su último mensaje en redes sociales fue el pasado viernes, cuando escribió Pelé: amigos, estoy en el hospital haciendo mi visita mensual. Siempre es bueno recibir mensajes positivos como este. Escribió en Instagram Pelé al pie de una foto donde pues se le veía, pues ya se le veía afectado por el cáncer. Y bueno, una de las figuras sin duda más destacadas, la más importante del fútbol a nivel mundial de todos los tiempos, Pelé, falleció a los 82 años. Establecemos comunicación en este momento con Pablo Carrillo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi estimado Héctor, te saludo con mucho gusto. Bueno, pues como tú sabes, está yo de vacaciones, pero ante la magnitud de esta noticia del fallecimiento de el gran rey Pelé, pues aquí estoy para comentar pues de esta lamentable y esperada noticia. Desafortunadamente el estado de salud de Pelé estaba muy diezmado. El hombre pues había tenido manifestaciones de cáncer que se fueron incrementando, y bueno, pues hace unos minutos la familia de Pelé daba a conocer este fallecimiento que, insisto, pues ya se esperaba. Pelé es, sin duda, y por lo menos para mí, yo sé que muchos piensan que Maradona, yo sé que muchos piensan que Messi, pero por lo menos para mí, que tuve la oportunidad de a mis 8 años enterarme de que en el Mundial México 70 había un ídolo que había ganado como el artífice de su equipo su tercer Mundial, y por ello se llevaba la Copa Jules Rimet a Brasil. La leyenda de Pelé en México tuvo una parte fundamental. Este chico, hijo de un futbolista que nunca trascendió, y que poco a poco fue llamando la atención hasta llegar al Santos de Brasil, equipo en el que estuvo, pues, cosa rara en estos tiempos, prácticamente toda su carrera, desde los 50 hasta los años 70, que emigró al balompié de Estados Unidos en aquella liga de fútbol, en el equipo del Cosmos de Nueva York, donde llegaron grandes leyendas del fútbol, como el caso de Franz Beckenbauer. Hablar de Pelé, sin duda, es hablar no solo de uno de los grandes del fútbol, insisto, para mí es el máximo de la historia. Muchos piensan que Maradona, muy respetable, ahora muchos piensan que Messi, pero lo de Pelé es punto y aparte por el momento histórico que le tocó, Héctor, amigos, a Pelé, porque Pelé en su momento significó la proyección del fútbol a nivel universal, a nivel internacional. Pelé fue la primera gran estrella cuando los medios de comunicación incipientes en ese tiempo, en los años 50, el cine, las transmisiones a través de, empezaban a darse vía satélite. No había en los años 50 aún el videotape, pero se podían hacer enlaces o poder observar en cine unos días después las escenas de los partidos de los mundiales. Y bueno, pues el gran rey Pelé significó eso, la gran popularización del deporte del fútbol a manos de un chico talentoso brasileño que había emergido de un hogar humilde. Pelé en su adolescencia tuvo que trabajar de zapatero para ayudar a la manutención familiar, y bueno, pues de ahí trascendió hasta ser una de las máximas figuras del deporte de la historia. No hablo exclusivamente del fútbol. Pelé hoy, una vez que ya pues nos ha dejado de este mundo terrenal y ya pertenece al mundo de las leyendas, evidentemente está en ese Olimpo del deporte, donde muy pocos llegan. Pelé no solo fue una figura en la cancha, sino lo fue fuera de ella, donde tuvo siempre la habilidad desde muy jovencito, incluso con presiones de la bota militar que gobernaba su país. Él procuró mantenerse al margen siempre de cualquier polémica, de cualquier tema que lo involucrara en algún asunto riesgoso para su trayectoria. Descansa en paz, mi querido Héctor, uno de los grandes del deporte, el rey Pelé. Hace unos días escribía yo mi colaboración en el diario Excelsior,
y lo que yo ponía en ella es que, pues, este tipo de figuras a veces cuando fallecen es cuando terminan por generar toda esa gran leyenda en su entorno, misma que Pelé tenía, insisto, desde 1970. ¿Cómo olvidar esas escenas en el Estadio Azteca cuando Brasil ganó su tercer campeonato mundial y la multitud enardecida? México apoyó a Brasil una vez que México quedó eliminado como selección. La gran afición al fútbol de nuestro país se volcó con Brasil. Gana Brasil su tercera Copa del Mundo en una final maravillosa en el Estadio Azteca y decide el público, una gran parte de ellos, saltar a la cancha del Azteca, cargar en hombros a Pelé, arrancarle los zapatos, las medias, la playera, lo dejaron exclusivamente, no recuerdo si en shorts, en ropa interior. Pelé, que llevaba un sombrero de charro y que era cargado con ese enardecido y feliz público mexicano que celebraba el triunfo de Brasil, el triunfo de Pelé. El punto álgido en la carrera del Rey Pelé, sin duda, fue ese: la tercera Copa del Mundo para Brasil, la tercera Copa del Mundo para o Rey Pelé, que a partir de hace unos minutos tendremos que decir descanse en paz, el más grande en la historia del fútbol. Imagen que tú nos retratas, esta imagen, el rey del fútbol Pelé en el Estadio Azteca, cargado en hombros por los mexicanos y con este sombrero de charro. También está con nosotros Juan Carlos Veraza. Juan Carlos, te saludo, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Te mando un fuerte abrazo al señor Carrillo también, por supuesto, y escuchándolo muy atento. Y pues sí, ¿qué decir de Pelé? No hay mucho más que agregar. En cuanto a sus logros, pues ya lo decía Pablo, 3 veces campeón del mundo, nadie lo ha hecho y seguramente nadie lo volverá a hacer. Protagonista fundamental en 2 de esos 3 títulos. En el del 62 las lesiones no le permitieron ser la figura como sí lo fue siendo un niño en el 58, y ya como el mejor jugador del mundo y consagrándose en México 70, pero además ganando múltiples campeonatos, 10 de ellos en el durísimo torneo paulista, ganando la Copa Río, Sao Paulo en 3 ocasiones, ganando un par de Copa Libertadores, ganándole a los grandes del fútbol europeo en la Copa Intercontinental, la cantidad de goles anotados. Pues yo creo que en la historia del deporte mundial, el único otro deportista que pongo al nivel de Pelé con su relevancia así internacional es a Mohamed Ali. Creo que son los 2 deportistas más importantes de la historia por todo lo que representan. Uno como un activista político también, eso le costó incluso perder un campeonato del mundo y pues estar en prisión. Y el otro que, como dice Pablo, no se quiso meter en muchos problemas, incluso eso trajo críticas de algunos compañeros que jugaron con él, que nunca alzó la voz a lo que ocurría allá en su país. Pero bueno, Pelé se dedicó a jugar y jugando no hubo nadie como él en su momento. Y pues hace unos días platicábamos sobre el mejor de la historia. Yo no vi jugar a Pelé, yo no me complicaré entrando al debate de quién es el mejor de la historia, porque al no haberlo visto se me hace difícil. El mejor jugador que yo he visto es Lionel Messi, esa es mi opinión, pero creo que nadie será tan grande como Pelé, como figura del fútbol, como lo que representó el globalizar el fútbol. La imagen del Rey Pelé pulcra también, problemas alrededor de él, pero él normalmente como un embajador sensacional del deporte, incluso ayudando a crecer al deporte en otras partes, como lo hizo en Estados Unidos, hasta actuando en la famosa película esta de Escape a la Victoria, como aquel soldado trinitario en el campo de prisioneros, anotando un gol de chilena, Pelé, que popularizó las chilenas a nivel internacional. Y pues no mucho más que agregar. Yo tuve la posibilidad de conocer al Rey Pelé gracias a un documental muy bueno previo al mundialito que se jugó en 1980 entre algunos campeones del mundo y los Países Bajos, y ahí pues conocí al Rey Pelé. Realmente vi esas imágenes en el Estadio Rasunda anotando los goles en la final de la Copa del Mundo, aquel golazo en el que le ponen unos tachonazos en el muslo y él, en lugar de tirarse, marca el gol de volea después de hacer un sombrerito, marcando un gol con la cabeza también en aquella final, el cabezazo fantástico ganándole a Burnic para marcar el 1-0 de Brasil en la final de México 70, que no sería el gol del triunfo porque empataría a Italia y después Brasil anotaría 3 goles más sensacionales. El de Gerson marcaría el gol de Jair y llegaría el cuarto, que viene gracias a un pase, esa visión que tenía Pelé. Pelé es tan grande que sin haber marcado goles está involucrado en algunas de las mejores jugadas de la historia, la que le hace a Mazurkiewicz en la semifinal de México 70, el cabezazo en el Jalisco le saca a Gordon Banks. Ahí estarán las estampas de este fenómeno del fútbol. Nunca estaré de acuerdo con quienes dicen que Pelé no habría triunfado en el fútbol de la actualidad. Pelé era un portento físico,
siempre se cuidó, siempre se preparó, fue un profesional en toda la extensión de la palabra y pues se va a la leyenda, ya era una leyenda viviente y pues ahí quedará, insisto, creo que un lugar por ahí. Entonces, sí, estamos perdiendo la señal de Juan Carlos Veraza. Más adelante aquí en el estudio, en la cabina de imagen Radio Multicast, Juan Carlos Veraza con toda la información. Pero Pablo Carrillo, nos quedan 3 minutos antes de ir a corte. Tus reflexiones en este primer bloque dedicado al astro del fútbol de todos los tiempos, el Rey Pelé, Pablo. Pues mira, ahora que escuchaba a Juan Carlos y ahora que estoy leyendo, francamente, pues a todos nos tomó por sorpresa. Esta noticia era inminente hace ya algunas semanas. El estado de salud de Pelé, hace unas semanas se informaba desde el hospital donde se encontraba allá en Sao Paulo, que lamentablemente pues tenía ya muchas disfunciones en el tema del aparato, en los riñones, en el aparato digestivo, en fin, comenzaba a fallar todo el cuerpo de Pelé por esta terrible enfermedad de cáncer, e insisto que solo era cuestión de horas o de días, como a la postre resultó. Entramos aquí a estos terrenos de hablar de cómo nos fue con Pelé, pero yo tuve la oportunidad de entrevistarlo uno a uno en un par de ocasiones. Pelé hacía campañas para algunas marcas que lo contrataban, una de ellas un banco español de carácter internacional, lo trajo a México, y en otra ocasión una marca de refrescos también. Y caramba, yo cuando llegué vi ahí a Pelé, que debo confesar, a los 8 años los niños de México lo idolatrábamos. Me atrevo a decir que todos los que son de los años 60 o de los años 50, pues necesariamente en nuestra infancia idolatrábamos a Pelé porque era esa figura inconmensurable del fútbol. Y al paso de los años, estas bendiciones que tiene esta profesión, el tener la oportunidad de estar uno a uno con esta figura del deporte, el Rey Pelé, pues me provocó una tremenda emoción y pues no pude más que decirle, oiga, oh Rey, qué emoción, porque yo era un niño cuando usted ganó el Mundial de México y desde entonces lo considero una figura del deporte y ahora es un verdadero privilegio. Y algo que me sorprendió de Pelé era su calidez, su bonomía, pero sobre todo su humildad. Tenía un manager argentino que no era muy simpático y que era el que fungía como el policía malo, porque pues, no querían que la gente se excediera en los minutos que te concedían para la entrevista. Pero qué impresión más agradable del gran Edson Arantes do Nascimento Pelé, por su sencillez, por su trato humano, como si fuese cualquier persona, sin darse esas ínfulas que hoy es muy común verlas en jugadores o en deportistas o en figuras que medio cantan y salen en 2 programas y ya se sienten que el mundo es distinto para los terrenales y para ellos. Y eso es lo que más me impresionó de Pelé, Héctor, la humildad con la que asumía su rol en la sociedad. Esta imagen sin duda de Pelé, y ya lo decía Pablo, nos ha retratado la postal del Mundial de 1970, cuando se corona como tricampeón el Rey Pelé con este sombrero de charro mexicano y cargado, por supuesto, en hombros por la afición mexicana que lo idolatraba, como tú decías, desde los más pequeños hasta los jóvenes y los más grandes. Más adelante, por supuesto, continuaremos con toda la información sobre el fallecimiento del Rey Pelé, de Edson Arantes do Nascimento a los 82 años. Pablo, muchas gracias por haber tomado esta comunicación en este primer bloque.